pues muchas gracias, doctora, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por aceptar la invitación que le extendimos. El doctor Ramos se va a conectar en unos minutos, pero me ha pedido que vayamos iniciando en atención a usted y al público que nos acompaña, que también le damos la bienvenida, agradecemos su presencia. Y bueno, pues sean bienvenidos a esta segunda sesión de este curso, pequeño curso, de los 500 años de la Fundación de Tlaxcala. El día de hoy nos acompaña la doctora Nadia Serrano, quien va a presentar este tema tan interesante, la de la República del Rey, de Tlaxcala ante la República del Rey en el siglo XVI. Y me voy a permitir leer, doctora, algunas líneas de su extenso currículum para que la gente termine de conocerla. La doctora Nadia Serrano, desde el 2021, es investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Historia Moderna Contemporánea de América y del Pensamiento de la Universidad de Murcia, con la línea de investigación Republics of the King, Agents and Governance in the Hispanic Monarchy, siglos XVI-XVII, con el Ministerio de Ciencia e Innovación. Además, es investigadora principal de los proyectos Being Marginal in the Early Modern Period, Concepts and Subjects for an Update Study of the Hispanic Monarchy, plan propio de la Universidad de Murcia, y el gobierno de los márgenes de la monarquía hispánica, comunidades indígenas en las costas del Pacífico, Chile, siglos XVI-XVIII, también con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Formó parte del equipo de investigación del proyecto de España y Chile, Sociedades en Transición hacia la Democracia, Nuevos Retos Límites y Memorias del Cambio, con la Fundación Seneca. Cursó la licenciatura en Historia en el año 2002 y obtuvo el título de doctora con mención europea en el año 2010 en la Universidad de Murcia, donde además fue premio extraordinario de doctorado en el año 2011. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad Pablo de Olavide en el programa con mención de calidad europea, Estudios sobre Europa, el mundo mediterráneo y su difusión atlántica, años 2004-2005. Tras ello se incorporó como becaria FPU a la Universidad de Murcia, adscrita al área de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales y Políticos en los años 2005 a 2008. Entre 2010 y 2017 fue investigadora postdoctoral en el Colegio de México, las universidades de Stanford y Harvard y el Max Planck Institute for European Legal History en Frankfurt. Fue profesora del Magíster de Historia de la Universidad Nacional Andrés Bello en Chile y de la licenciatura de Historia y del posgrado de Filosofía de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Entre 2017 y 2019 fue investigadora principal del proyecto Hombre de Dios al servicio del Rey, Mediación, Discursos y Prácticas Políticas en la Edad Moderna, Nueva España, siglos XVI y XVII, dentro del proyecto GIN, Ministerio de Economía y Competitividad. También docente en el grado de Historia de la Universidad de Murcia, adscrita a las áreas de Historia Moderna e Historia de América. Recientemente ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Chile, 2018, la Universidad Nacional Autónoma de México, 2019 y 2022, y la Universidad de Texas en Austin en el 2023. Ahora es miembro de varios grupos de trabajo, Laboratorio de Mundos Coloniales y Modernos del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde el 2013, Red de Investigación Internacional Geopolítica Americana de los siglos XVI y XVII desde el 2018 y Grupo Interdisciplinario de Trabajo sobre Historia del Derecho Local de la Universidad Nacional de Tucumán desde el año 2020. Bueno, es un currículum muy extenso, doctora, nada más alguna semblanza, nos da de verdad muchísimo gusto tenerla. Y bueno, pues adelante, le escuchamos con atención y gracias. Muchísimas gracias, Rubén, por la presentación y también, sobre todo, por la invitación a participar en este ciclo que presenta y conmemora esta fundación de la ciudad de Tlaxcala. Y obviamente también agradecer a la audiencia conectada. En este momento yo les hablo desde Chile. Hacemos una triangulación España, Chile, México, que siempre es muy grata. La invitación además supone una oportunidad para retomar una investigación de hace ya algunos años, aunque como ya ha comentado Rubén, mis proyectos de investigación se han ido diversificando, pero bueno, siempre mantengo a Tlaxcala presente en mis reflexiones sobre el funcionamiento de la monarquía hispánica y el desarrollo de las dinámicas políticas y culturales y sociales americanas durante la Edad Moderna.
Así que además creo que es una investigación que todavía mantiene su vigencia porque permite hablar de muchas de las líneas de investigación que están abiertas hoy día a nivel historiográfico. Y bueno, un gusto además poderlo hacer, quizás espero, en un tono lo máximo divulgativo. Y quedo ya de antemano abierta a las preguntas que puedan surgir para intercambiar opiniones y también algunas reflexiones. En esta conferencia, en el trabajo que da origen a esta conferencia, pues analizábamos la comunicación mantenida por Tlaxcala con las altas instancias de la monarquía hispánica a lo largo del siglo XVI. El objetivo de esa comunicación era dar a conocer la situación de la provincia india y reclamar las mercedes debidas por los méritos y servicios realizados por los tlaxcaltecas, primero como aliados de los conquistadores españoles y luego como súbditos del rey católico. Es bien conocida la posición preferente que los tlaxcaltecas tuvieron frente a los poderes hispánicos, coloniales o virreinales, si queremos definir así la primera modernidad mexicana. Esto en comparación con otras comunidades indígenas e incluso con respecto a otras repúblicas urbanas castellanas pertenecientes a los dominios del rey católico. Este hecho ha promovido un temprano y continuado interés por la historia de Tlaxcala, que, por otra parte, no ha gozado de la mejor fama dentro del relato histórico nacional mexicano, cuyo marco de referencia ha sido y sigue siendo la reafirmación de una identidad antagónica a la de las naciones extranjeras que en diferentes momentos han irrumpido de manera violenta en el territorio identificado hoy como México. Los tlaxcaltecas han sido etiquetados, lo sabemos bien, durante décadas como traidores, podríamos decir como unos malos mexicanos, en base a la alianza de sus élites, sus tratoque, con Hernán Cortés. Sin duda, la alianza hispano-tlaxcalteca fue decisiva para que finalmente la gesta cortesiana resultara exitosa. Con ella no solo fue definida la caída de Tenochtitlán, un cambio de era para los habitantes del Anahuac, sino también todo el mapa novohispano. Los tlaxcaltecas formaron parte de las campañas de conquista que fundamentaron el dominio hispánico en Norte y Centroamérica durante las siguientes 3 centurias. Para entender la participación de Tlaxcala en estas campañas de conquista, hay que tener en cuenta, en un primer momento, el objetivo común que unió a tlaxcaltecas y españoles contra los tenochtitlan. Aunque por motivos diferentes, ambos necesitaban debilitar la autoridad de la Triple Alianza. Junto a este factor, cabe considerar la manera en la que los náhuatl entendían las colaboraciones militares y la ocupación del territorio, y en lo sucesivo, muy especialmente, las posibilidades de premiación que la monarquía hispánica habilitaba para quienes mostraban disposición para defender sus intereses tanto materiales como inmateriales. Los tlaxcaltecas aprendieron con rapidez a manejarse en el nuevo orden para atender a un anhelo colectivo básico, sobreponerse a las enormes transformaciones que estaba implicando el establecimiento de los españoles en el área mesoamericana. Transformaciones que tal vez sobrepasaron las previsiones hechas durante las deliberaciones en torno a la aceptación o el rechazo de la oferta que Cortés le había presentado. Al hablar de conquista, al hablar de América, al hablar de españoles, generalmente se piensa en los conquistadores que con la espada hicieron suyo lo que desde su perspectiva se desplegaba como un nuevo mundo. A lo sumo pensamos en los funcionarios reales que organizaron institucionalmente esa nueva geografía bajo el dictado de la corona española. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, una clave de este proceso de incorporación de los territorios americanos y de sus habitantes a las formas y las dinámicas hispánicas se encuentra en los religiosos, particularmente para el caso de Tlaxcala en los franciscanos. Con la cruz como referencia transmitieron a los naturales las ideas, nociones y conceptos y favorecieron la aplicación de prácticas propias de la cultura política hispánica que en el ámbito del gobierno local tuvo como referencia al cabildo. El sistema municipal castellano articuló el territorio, organizó la vida de sus habitantes y definió las relaciones con otras entidades de gobierno, con otras repúblicas, con las audiencias, con el virrey, con el Consejo de Indias,
hasta llegar al mismo rey de España. Así, las referencias de fundación fáctica de Tlaxcala tienen que ver, por un lado, con la instalación de los franciscanos en la provincia, que sería en torno a 1537, con el inicio de la construcción del convento de la Asunción, aunque su presencia sabemos que se remonta a la década anterior, y por otro, con la constitución del Cabildo, un órgano colegiado en el que tuvieron participación los tlatoque y los pipiltín tlaxcaltecas, activo seguramente desde 1539, aunque oficialmente constituido en 1545 con la promulgación de las ordenanzas. Los franciscanos y la élite tlaxcalteca establecieron una íntima relación que tendrá su escenario principal en la ciudad de Tlaxcala, cabecera de la nueva provincia india, levantada en el corazón del antiguo Altepel. Esta nueva ciudad de traza renacentista se construyó precisamente en torno a dos hitos arquitectónicos relacionados con estos dos grupos, el mencionado convento franciscano y las llamadas, por Diego Muñoz Camargo, Casas del Pueblo, lugar de reunión del Cabildo situado en la plaza del Zócalo. Esta no tan breve introducción nos permite situarnos en la temática principal de esta conferencia, la República de Tlaxcala ante el rey de España en el siglo XVI, ya que la comunicación de los tlaxcaltecas en las más altas instancias políticas de la monarquía se realizó de manera delegada, a través de los religiosos, con los informes y cartas que enviaron o entregaron en persona al monarca y o a sus consejeros, describiendo la situación de sus territorios más lejanos y ofreciendo recomendaciones sobre la mejor forma de gobernarlos, y a través de los propios delegados tlaxcaltecas nombrados por el Cabildo y sus propias misivas, con lo que buscaban sortear la escala de intermediaciones que los separaba del centro rector y asegurar así el flujo de reciprocidad entre el rey y sus súbditos, basamento del buen gobierno mediante la conmutación de servicios por gracia regia. Entre 1527 y 1585, Tlaxcala gestionó 8 delegaciones o embajadas a la corte en España. En 1527, entre 1527 y 1530, 5 principales tlaxcaltecas residieron en la península. La decisión de realizar este viaje parece haber sido tomada después del paso por Tlaxcala de Hernán Cortés, acompañado de un grupo de nobles mexicas y de varios franciscanos, de camino a Veracruz para embarcar hacia Europa. Mexicas y tlaxcaltecas formaron una comitiva en torno a Cortés, semejante a las que acompañaba a los emperadores romanos de regreso de sus empresas conquistadoras, encarnando a los territorios conquistados y magnificando sus logros. Este viaje puede haber estado relacionado, además, con una orden enviada por el emperador a las autoridades novohispanas solicitando que un grupo de jóvenes indios fueran enviados a la península para recibir formación allí, con el fin de favorecer su adhesión a la monarquía. Podemos aventurar que el primer encuentro de los tlaxcaltecas con el emperador y en general de este con sus súbditos mesoamericanos tuvo lugar entre enero y agosto de 1527, según las menciones de Motolinía y de Diego de Valadés, a la celebración de un mitote en Valladolid. Siendo la danza un signo de distinción y refinamiento en la Europa renacentista, característica de los ámbitos cortesanos y a la que Carlos V tuvo una gran afición, debemos considerar que la elección de la presentación de los indígenas mostrando sus habilidades en este arte no debió ser arbitraria, sino pensada como una forma de llamar la atención del soberano sobre la riqueza cultural y material a través de la vestimenta y de los avalorios existente en sus nuevos territorios ultramarinos. Además, el mitote era, en su sentido prehispánico, más que un vistoso baile, la representación de la confianza de los príncipes en su rey. Con esta doble lectura, el baile de los principales indios tlaxcaltecas les permitió exponer su fidelidad ante el nuevo señor y a este reconocer la calidad de sus nuevos súbditos. Tal reconocimiento debía ir más allá de la admiración y materializarse en mercedes. Los tlaxcaltecas elevaron sus solicitudes de mercedes hasta la emperatriz Isabel, quien solicitó a la Audiencia de México información sobre su calidad y sus servicios con el fin de calibrar la oportunidad de la gracia regia. Sin embargo, esta no llegó a concretarse hasta varios años más tarde, quizá truncados estos negocios por el fallecimiento de uno de los delegados tlaxcaltecas, Leonardo Machicatzin, miembro del linaje titular de la cabecera de Ocotelolco,
que habría de precipitar el regreso del resto de la delegación a la Nueva España. Unos años más tarde, en 1534, Diego Machicatzin, quien había sido elegido gobernador de la provincia de Tlaxcala poco antes, junto al menos 2 tlaxcaltecas más, don Martín y Sebastián, realizaron el viaje en compañía del oidor Juan de Salmerón y durante su estancia en la península estuvieron bajo el recaudo de Bartolomé de Zárate, regidor de la Ciudad de México, que había sido enviado a la corte como procurador de la capital novohispana y que parece haber gastado importantes cantidades de dinero en la manutención y en el vestido de los principales indios. Su audiencia con el emperador fue exitosa y recaudó para Tlaxcala sus primeros privilegios. El título de muy leal ciudad, complementado con un escudo de armas para la ciudad, que es la imagen que acompaña el cartel de este ciclo de conferencias, y junto a este título de muy leal ciudad, la garantía de pertenecer siempre a la corona, lo que equivalía a liberarla de la polémica encomienda, tema que ya había sido planteada a la emperatriz Isabel en 1529. Machicachi le regresó a la Nueva España en 1535, a finales de ese año, coincidiendo en el trayecto marítimo con el nuevo virrey de la Nueva España, con don Antonio de Mendoza. Hacia 1540 tuvo lugar la tercera presentación de Tlaxcala ante el emperador. Según Torquemada, su principal objetivo fue la demanda de mercedes relacionadas con la conservación de los linajes nobles, la sucesión de las cabeceras y el gobierno indio. No tenemos certeza de que se tratara de una nueva delegación formada por principales de la provincia de Tlaxcala, pudiendo haberse tratado de la entrega de una carta a manos de un religioso. El historiador Charles Gibson relacionó esta delegación tlaxcalteca con la apologética e historia de las Indias, de Fray Bartolomé Las Casas, quien se habría inspirado en la comparecencia de estos tlaxcaltecas ante el Consejo de Indias para desarrollar su descripción del gobierno indio. Por nuestra parte, podemos aventurar, según nuestra investigación y las fuentes que habíamos consultado, que la estancia en la península de los delegados tlaxcaltecas se pudo prolongar al menos hasta la primavera de 1541. Los 15 años transcurridos entre el comienzo de la primera delegación y el regreso de esta tercera suponen para Tlaxcala una etapa decisiva en su configuración como una entidad política territorial dentro de la monarquía hispánica. Primero, sus jóvenes principales habían estado bajo la tutela de los franciscanos, quienes les inculcaron los preceptos de la nueva fe y de las nuevas formas sociales, políticas y culturales exportadas desde Europa. Y ante esto hubo reacciones adversas por parte del grupo hegemónico local, que fue respondida por los religiosos con un violento programa que estaba enfocado hacia la destrucción de templos, ídolos, códices y todos aquellos objetos que pudieran tener relación con los cultos prehispánicos, pero que también se saldó con la vida de varios sacerdotes y principales indios, algunos de los cuales apenas unos años antes habían destacado por su participación junto a los españoles en la caída del poder Tenochtitlan. De modo que podemos deducir que el servicio militar en ese momento ya resultaba insuficiente para conseguir el reconocimiento como parte de la nueva sociedad, requiriendo además, o sobre todo, la adhesión religiosa. En segundo lugar, en este periodo, la identidad de Tlaxcala como República de Indios se reforzó con la fundación de la vecina República de Españoles, la ciudad de Los Ángeles. Y la República de Indios en ese momento consiguió contener las ambiciones de los españoles sobre sus territorios con el apoyo del virrey y de la audiencia. Por un lado, con el establecimiento por ambos cabildos de los límites de las respectivas provincias y por otro con la promulgación de las ya mencionadas ordenanzas municipales de Tlaxcala en 1545, que permitió regular el funcionamiento del cabildo a la vez que le daba consistencia institucional a la propia provincia de Tlaxcala. Por último, este reforzamiento político territorial tuvo como hito la elección de quienes encabezarían la provincia india, una transposición de los antiguos tlatoque que estructuraron el cabildo indio a través de sus redes familiares y clientelares y dieron estabilidad al gobierno al adoptar un carácter hereditario. De este modo, la primera nominación de las 4 cabeceras tlaxcaltecas aparece en una fecha que podríamos considerar tardía, en torno a 1540, en las obras de 2 franciscanos, Fray Toribio de Benavente y Fray Tadeo de Niza.
Esta configuración de la cúpula del poder tlaxcalteca se dio bajo dos circunstancias. Por un lado, la continuidad, perpetuándose las autoridades prehispánicas que notoriamente habían reconocido su preferencia por los españoles, pudiendo haber sido el caso de los Tlatoque de Ocotelolco y Tizaztlán, y por otro, el acceso al reformado espacio de poder a aquellos miembros de la denominada nobleza india o incluso de grupos más periféricos de la élite social que habían evidenciado su capacidad de adaptación al nuevo orden. No obstante, mediando la centuria, la élite tlaxcalteca empezó a percibir que el mundo que habían construido a medio camino entre la tradición prehispánica y el modelo exportado por los españoles empezaba a descomponerse. Las epidemias fueron importantes en tanto en cuanto diezmaron las bases demográficas de la provincia y con ello pusieron en riesgo su principal fuente de riqueza y autoridad, la posesión de tierras y la producción agrícola, que se vuelve especialmente importante si tenemos en cuenta que la relación de la élite tlaxcalteca, en tanto élite territorial, con la corona española se fundamenta en el tributo real, que se pagaba en un número determinado de fanegas de maíz. En el caso de Tlaxcala se determinó en 800 fanegas anuales. De este modo, a principios de 1550, del año de 1550, los principales tlaxcaltecas estudiaron la opción de aprovechar el viaje a Castilla de Fray Pedro de Torres para enviar con él, abro comillas, algún documento para que en Castilla abogue por nosotros, cierro comillas, prestando especial atención al diseño de la estrategia a seguir para que sus solicitudes fueran tenidas en cuenta. Los tlaxcaltecas decidieron acompañar sus misivas con un particular presente: flores artificiales, hechas con hojas de maíz por los pipiltín de la provincia. Para la cultura náhuatl sabemos que las flores, junto al canto, eran una vía de comunicación entre lo fútil y lo trascendente, con un fuerte contenido político-religioso. No conocemos el desarrollo de la delegación, aunque sí sus resultados, si consideramos como tales las células de 24 de marzo y del 2 de junio de 1550, que regulaban el establecimiento de las estancias de ganado en Tlaxcala, que es un tema que va a preocupar a los tlaxcaltecas hasta fin del siglo. El escaso efecto de estas medidas empujó al Cabildo a preparar un nuevo viaje, esta vez a la Ciudad de México, donde las más altas personalidades de la provincia, los 4 Tlatoque y el gobernador, fueron recibidas por el virrey don Luis de Velasco. De sus gestiones pudieron derivar las provisiones virreinales que regularon el uso de los agostaderos de la provincia de Tlaxcala, datadas en 1551. Sin embargo, estas medidas tampoco fueron suficientes para paliar la descomposición social, política y económica e incluso moral que los principales tlaxcaltecas percibían a su alrededor, lo que les llevó a pedir al virrey, abro comillas, de merced de les diese licencia para ir a España a algunos principales de esta ciudad, para llevar al emperador el documento del Cabildo de Tlaxcala, cierro comillas. Unos meses antes, en agosto de 1551, Carlos V había ensanchado su vía de comunicación con sus súbditos americanos al permitir que los indios pudieran viajar a la península para solucionar los problemas de sus repúblicas en el Consejo de Indias o en la corte. No obstante, la Real Célula subrayaba: no siendo los indios que quisieran venir para cosas particulares, no por industrias de los españoles, porque para este efecto no es nuestra voluntad se les dé la dicha licencia. Dado que en ese momento las demandas de los tlaxcaltecas giraban precisamente en torno a la estancia de los españoles en las periferias de su territorio, debemos suponer que el virrey, ateniéndose a la prescripción real, denegó estas licencias. De este modo, privados de una comunicación directa con la corona, una vez más hubieron de recurrir a la intermediación de los religiosos. La misión política fue entonces encomendada al fray Francisco de Molante, a quien el cabildo indio proveyó de oro para pagar el gasto que hiciese sacar la tal célula, es decir, para asegurar la consecución de sus propósitos. En el verano de 1552, los principales tlaxcaltecas, acorralados por los problemas, decidieron enviar una nueva delegación para transmitir al emperador, abro comillas, cuantas cosas preocupan a Tlaxcala, cierro comillas. Entre las cosas que
preocupaban a Tlaxcala en ese momento estaban una serie de reformas fiscales ordenadas por la corona, el empeoramiento de los problemas relacionados con el cultivo de la grana y también la falta de mejoría de la situación de las estancias de los españoles. En esta ocasión, el regalo elegido destacaría por revelar al soberano de forma vistosa aquello que legitimaba sus demandas. Abro comillas, el escrito de guerra de cuando vino el marqués y de las guerras que se hizo en todas partes. Cerro comilla. Se trataría de la primera referencia documental al lienzo de Tlaxcala, tal y como aparece en las actas capitulares del Cabildo de Tlaxcala, en el que los tlaxcaltecas marcaron su lugar en la jerarquía política hispana, en ese cuadro superior, en el que aparece el escudo imperial junto al grifo de la provincia de Tlaxcala. Y además, como sabemos también, narraron visualmente a través de una serie de viñetas que ocupan la parte inferior sus méritos y servicios que muestran las batallas en las que, convertidos en conquistadores, habían servido como fuerzas auxiliares de los españoles en el ensanchamiento de la monarquía. El Cabildo deliberó sobre los detalles de la factura de esta obra, de este lienzo que hoy conocemos como lienzo de Tlaxcala, y decidió que los gastos del viaje serían cubiertos por todas las personas tlaxcaltecas a través del cobro de un impuesto extraordinario. A pesar de la cuidadosa planificación, el viaje a la corte no llegó a realizarse, suspendido quizá por las expectativas que provocó la llegada de una real cédula con fecha de 28 de agosto de 1552, en la que el príncipe Felipe, el futuro Felipe II, solicitaba al virrey la máxima atención sobre las desventuras de los tlaxcaltecas, merecida, decía, por sus muchos servicios a la corona. Al parecer, el oro confiado a Fray Francisco de Molante había resultado exitoso. Otra posible causa de la suspensión del viaje pudo ser una nueva denegación de la licencia por parte del virrey, pero esto no podemos confirmarlo. Transcurrido 4 años, a principios de 1556, el patriciado tlaxcalteca retomó los preparativos del viaje a España y leo conforme aparecen las actas capitulares ante el tlatoani emperador, porque muchas cosas afligen aquí en la provincia de Tlaxcala. Cierro las comillas. El Cabildo decidió que los gastos volverían a depender de sus ingresos ordinarios y que enviarían al emperador como regalo, en esta ocasión, algunas imágenes hechas con plumas y algunos collares, en referencia a estas obras de arte plumario que eran muy prestigiosas en América y que además fueron muy apreciadas en Europa, por lo que fueron habitualmente enviadas como obsequios a las autoridades civiles y eclesiásticas. Y recordemos que eran objetos que fabricaban la nobleza indígena en época prehispánica y que ya en época colonial fue gestionado por los franciscanos, principalmente desde el Colegio de San José de los Naturales. No podemos asegurar que estos preparativos se concretaran en lo que hubiera sido la primera delegación tlaxcalteca ante Felipe II. Lo que parece más claro es que la documentación de la que disponemos anula la posibilidad de que el nuevo soberano o su antecesor recibieran el lienzo de Tlaxcala, al menos no antes de 1562, que esto ha sido un tema que se ha discutido mucho por parte de la historiografía. Ya en un nuevo contexto, que sería en esta bisagra de la década de 1550-1560, las visitas de Vasco de Puga y Jerónimo de Valderrama, 2 agentes de la monarquía, amplificaron todavía más, si cabía, la crisis de autoridad que atravesaba el grupo de poder tlaxcalteca. Aunque ambos visitadores destacaron la nobleza de la provincia, no obviaron, de hecho denunciaron de manera agresiva, las irregularidades de la gestión de la República por parte de esta élite indígena. Básicamente los acusaron de fraude fiscal, lo cual en ese momento era un crimen de lesa majestad y por tanto era un crimen de máxima gravedad. La determinación de la corona de regularizar el sistema tributario indiano significó una amenaza para una parte muy importante de la élite india, no solamente en el caso de Tlaxcala,
al perder la exención de la que habían gozado hasta el momento, en función de la tradición prehispánica, y ser incorporados al grupo de los tributarios, y con ello equiparados a los macehuales. Ante esto, una nueva generación de poderosos, ya nacidos bajo el dominio hispánico y educados por los franciscanos en las formas y usos del modelo impuesto, decidió hacer frente a los cambios que se avecinaban. Necesitaban gracia regia para sortear estas medidas que devaluaban sus calidades sociales y decidieron presentarse ellos mismos ante el rey para mostrarle su desolación y la necesidad de consuelo, así como asegurar el éxito de su demanda. Como gran novedad, si en ocasiones anteriores el objetivo de los tlaxcaltecas había sido salvaguardar las bases prehispánicas de su poder sociopolítico, en esta ocasión fue conseguir su restauración como grupo de poder natural y su reconciliación con la corona, fuente de ese poder, a través de la reformulación de esas bases. Es decir, hacer una reconciliación después de esas graves acusaciones que habían recibido por parte de los propios funcionarios en reales. Para ello desarrollaron interesantes analogías entre las categorías sociales castellanas y las náhuatl y recuperaron la memoria de los méritos y servicios prestados por sus antepasados. Aquellas y estos fueron expuestos al rey en dos cartas, una entregada por los delegados tlaxcaltecas en nombre de la ciudad y provincia de Tlaxcala, con fecha del 1 de marzo de 1562, y otra anterior, de 1561, que fue entregada por un religioso, por Fray Alonso de Maldonado. Esta primera, la de 1561, con fecha de 23 de julio, parte con un suplicatorio en el que los tlaxcaltecas abogan por el derecho de los súbditos de rebelarse contra la falta de justicia y la falta de buen gobierno, acudiendo a las audiencias y chancillerías, y dicen, e incluso a los pies de esa misma persona real, así como por la obligación del rey de, dicen, oírlos, ampararlos y sustentarlos en justicia. Tras esta introducción, continúan exigiendo el cumplimiento de los privilegios que les habían sido otorgados por el emperador Carlos para proteger su república de la injerencia de otros poderes en relación a las cuestiones urgentes en ese momento, que era la ocupación de las tierras indígenas por los españoles y la recaudación del tributo real. Sin embargo, el elemento realmente original de esta carta es la solicitud de la exención del tributo. Más exactamente, el cumplimiento de esta exención, en tanto, según señalaban, esta le había sido concedida tiempo atrás, abro comillas, atento a la mucha sangre que en conquistar y entregar la tierra gastamos, cierro comillas. De tal manera que el grupo hegemónico, como voz de la República, ellos se presentan como nos, el pueblo y provincia de Tlaxcala, una especie de eco del prehispánico Altepelc, denunciaba como una incongruencia el pago del tributo al que ésta había sido sometida por la corona durante décadas. Los principales tlaxcaltecas se adelantaban así a las nuevas contribuciones per cápita que la corona programaba implementar en las Indias en sustitución de la contribución comunitaria, intentando conseguir una exención general que permitiera evitar la tipificación de tributarios y no tributarios de su población y con esta tipificación el desprestigio de muchos de los miembros de la que hasta ese momento se había definido como nobleza indígena. Querían de alguna manera sobreponer esta exención general al hecho de que algunos de ellos deberían de empezar a pagar tributos. La Carta de 1562 presenta argumentos más extensos y consistentes, pudiendo considerar que complementa y solemniza a esta anterior de 1561. Fue llevada esta Carta de 1562 a Madrid por una delegación de 4 principales tlaxcaltecas, don Pablo de Galicia, don Lucas García, don Antonio de Pedroso y don Alonso Gómez. Para financiar el viaje, el costoso viaje, el Cabildo solicitó un préstamo a sus principales, excluyendo específicamente a los macehuales de esta aportación, y la contribución de cada uno de ellos sería registrado en un libro, dice, para que nada se pierda, ya que el Cabildo pretendía devolver
la contribución de cada uno de ellos. Decía, cuando la ciudad tenga bienes, se pagará. Paralelamente se solicitaron los útiles para la travesía, cueros de venado para envolver el bastimento y petates de palma y gallos que previsiblemente serían pagados cuando la hacienda municipal lo permitiera. En cuanto a la recaudación, en 4 meses se consiguió reunir 400 pesos de oro común, que es una cantidad importante, con la cual se calculaba poder cubrir una estancia de 10 meses en la península. Después de casi 30 años, la ciudad y provincia de Tlaxcala apeló a la memoria de, decían en su escrito, en su carta, tan poderoso y católico rey, para hacer oír sus demandas y ser socorridos. En su carta, en su escrito, los tlaxcaltecas ayudaban a recordar a Felipe II la fidelidad y lealtad con que sus antepasados habían servido a la corona, un servicio del que ellos, al presente, eran continuadores, tal y como el mismo rey, siendo todavía príncipe, había reconocido en células recientes. Destacaron el socorro a Hernán Cortés en su avance contra el poder de Tenochtitlan y la participación junto a Nuño de Guzmán y al virrey Mendoza en la pacificación del reino de la Nueva Galicia. Empresas decían que fueron costeadas por la propia provincia de Tlaxcala con gran pérdida de renta y haciendas, pero sobre todo de vidas, ya que subrayaban, abro comillas, murieron en su real servicio muchos principales, personas muy señaladas y calificadas, de más y aliende de otra gente infinita, cierro comillas. En su carta, los tlaxcaltecas aseguraban que estos notables servicios habían sido reconocidos por Cortés, quien en nombre del rey, como su máximo representante en los territorios recién conquistados, había ofrecido a Tlaxcala 2 privilegios: la ampliación de sus territorios y, abro comillas, que seríamos libres y no obligados a tributar cosa alguna a vuestra majestad, cierro comillas. Contra lo prometido, denunciaban que, abro comillas, hasta ahora no se nos ha dado ni hecho merced, pagamiento ni otra remuneración, sino muchos males, tratamientos, vejaciones, así en tributos como en servicios personales. Y, bueno, estaban en lo cierto, ya que desde fechas tempranas Tlaxcala había pagado o conmutado por medio del servicio personal a Puebla el tributo real. Y hasta ese momento, sin mayor contratiempo, mientras los principales indios habían tenido el control sobre la recaudación, lo que equivalía a tenerlo sobre los recursos de la provincia, administrándolos en beneficio propio, siguiendo prácticas prehispánicas de servidumbre que poco a poco la corona fue coactando. Los principales tlaxcaltecas necesitaban ser etiquetados como nobles por la corona para poder seguir ejerciendo como tales en sus provincias. Esta etiqueta ya había sido adquirida por algunos de los principales tlaxcaltecas en las delegaciones anteriores, pero su número y su repercusión sobre el resto del grupo hegemónico se estimaba escaso. De este modo, una parte importante de las solicitudes presentadas en 1562 en nombre de todos, así aparece en la carta, estuvieron en realidad destinadas a salvar esta situación y para ello fue prioritaria la obtención de atributos definitorios de la nobleza, que fundamentalmente es la exención tributaria. La argumentación de esta solicitud nos permite además analizar cómo entendían los tlaxcaltecas la condición hidalga, de una mezcla de concepciones que permite enlazar el todavía vigente imaginario de preeminencia social y liderazgo político náhuatl con el de la monarquía hispánica. La República de Tlaxcala solicitó para sus principales y señores, abro comillas, lo que en nuestras tierras se llama tecales, es decir, los tecali, y en la española mayorazgo, junto a la licencia para tener armas y caballos, subrayando, abro comillas, para el servicio de vuestra majestad como hijos dalgos y caballeros, pues lo son y siempre fueron sus antepasados, cierro comillas. La clara correlación entre las instituciones de conservación del linaje náhuatl y castellana permitía hacer otras. Si un tecali era un mayorazgo, un guerrero era un caballero, un hidalgo. La identificación del hidalgo caballero con el guerrero permitía ampliar el número de beneficiarios de las preeminencias repartidas por la corona y suavizar la transición al modelo hispánico.
La reclamación de la exención de impuestos encontraba así su justificación en un principio nobiliario básico. La nobleza no sirve al rey con tributos, sino con su persona, en este caso reputada en el pasado y con disposición para mantenerla en el presente, como lo confirmaba la petición de armas y caballos, no solo signo de preeminencia social, sino instrumentos para la guerra. Sin embargo, los méritos de los tlaxcaltecas carecían de las probanzas necesarias, formando parte de crónicas que estaban por escribirse en realidad. Por ello, su demanda se fundamentó en, abro comillas, la palabra y ofrecimiento que en vuestro real nombre el dicho don Hernando Cortés, marqués del Valle, dio y hizo a la dicha ciudad y provincia de Tlaxcala. Cierro comillas. El pacto cortesiano fue recuperado por los tlaxcaltecas como un ingenioso recurso en una sociedad que valoraba altamente la palabra dada y a la que el monarca estaba especialmente atado. Por otro lado, los principales indios tlaxcaltecas, conscientes del urgimiento de la hacienda real y no muy seguros de poder conseguir la exención colectiva que en principio reclamaban, añadieron solicitudes de mercedes particulares con el fin de proteger a la cúpula del poder. Esto les llevó a solicitar también la averiguación, decían, de quiénes son los mayorazgos. Una tercera vía para alcanzar sus aspiraciones de reconocimiento de supremacía fue la solicitud de, abro comillas, mercedes que la ciudad se pueda llamar e intitular de muy noble y muy leal. Cierro comillas. De modo que la identificación del grupo hegemónico con la ciudad, habitual en los grupos de poder hispánico, extendería la condición de esta en aquel. La carta incluía otras solicitudes, muchas de ellas continuación de las expuestas en anteriores ocasiones. Principalmente destaca la confirmación de todos los privilegios otorgados por Carlos V, que tiene que ver también con el cambio de reinado. El Cabildo tlaxcalteca abordó de nuevo los problemas con los españoles, los problemas con la grana. Un tema importante que surge en esta misiva tiene que ver con la transferencia de las tierras de la provincia a los hijos nacidos de las parejas mixtas, fundamentalmente de las mujeres tlaxcaltecas con los españoles, considerando que había riesgo de enajenación en estas herencias. Y finalmente un tema que sí que se aborda en esta carta de una manera bastante entusiasta es el aprecio y la confianza que los tlaxcaltecas tenían en los franciscanos, pidiendo que permanecieran en la provincia y además también que se prohibiera la entrada, la instalación en su territorio de otra orden religiosa, en particular los dominicos. Bueno, como es bien conocida, la estrategia de los tlaxcaltecas en este 1561-1562 fue especialmente exitosa y la República de Tlaxcala obtiene privilegios que van a ser especialmente importantes. La confirmación del realengo, por lo tanto, eliminan completamente el fantasma de la encomienda y 8 escudos de armas. Y estos documentos son además interesantes por sus aspectos estéticos. En la Real Célula de Confirmación del Realengo aparece un retrato de los delegados tlaxcaltecas que destaca porque aparecen vestidos a la castellana, como una élite castellana, vestidos de negro, con terciopelo y además portando armas, lo cual es un mensaje de su incorporación, de su integración, digamos, a ese grupo de élites castellanas sin la distinción de ser una élite indígena o americana con relación a otras élites que pertenecían a la monarquía española. Y en cuanto a los escudos de arma, también son muy interesantes porque presentan un lenguaje mestizo que tiene que ver con la función de estos escudos de armas, que sabemos que es exhibir esta calidad social y además exhibirla generalmente en espacios públicos, por ejemplo, en las entradas de los palacios, de las casas de estas familias nobles. Y es necesario que esa calidad social sea leída, bien interpretada por todos los agentes que circulaban por la ciudad de Tlaxcala, que podían ser indígenas, por lo tanto con una
facilidad para la lectura de los símbolos náhuatl, pero también españoles, por tanto, con una facilidad mayor para leer los símbolos heráldicos europeos. Bien, bueno, en 1567 Tlaxcala remitió una nueva carta al rey en la que incidían algunos de los planteamientos presentados por la delegación de 1562, pero con diferencias muy significativas. Voy a solamente mencionar una de ellas por el tema del tiempo, y es que en esta ocasión el tema fiscal siguió articulando el discurso, aunque las aspiraciones de los tlaxcaltecas variaron. Ante la inminencia de una retasación, recordemos que apenas 5 años antes habían pedido la exención fiscal, pero ahora, ante la inminencia de una retasación, esas 8.000 fanegas de maíz, que estaba estipulado como el monte del tributo real, una cantidad anual, se percibían como una cantidad aceptable. En realidad, lo que estaban pidiendo no era la exención, sino el mantenimiento de esa tasa fijada varias décadas antes. Siguiendo cronológicamente y ya yendo a una de las últimas, a la última delegación tlaxcalteca, entre ese 1562 y 1585, que es cuando se produce la última delegación, los tlaxcaltecas siguieron enviando demandas a la corona, remitidas al Consejo de Indias, y ellos interpretaron que la falta de respuesta por parte de las autoridades españolas se debía a la escasa dedicación de a quienes habían confiado sus negocios. Y esto fue lo que les impulsó finalmente en 1583 a organizar un nuevo y último viaje a la península. Reciben la licencia real a principios de ese año, de 1583, para cruzar el océano y presentarse ante el rey. El cabildo en esa ocasión acordó formar la delegación con un representante por cada cabecera, cuya elección se haría en ayuntamiento. Los elegidos fueron Antonio de Guevara por Ocotelolco, don Diego Tellez por Cuihuitlán, don Zacarías de Santiago por Tepeticpac y don Pedro de Torres por Tizaztlán. Su estancia en la península se prolongó al menos hasta mayo de 1565, con la excepción de Diego Muñoz Camargo, quien acompañó a los delegados como intérprete y como cronista de la ciudad, y que regresó a Tlaxcala a mediados de 1587. En este tiempo parece que los tlaxcaltecas consiguieron un alto grado de integración en las altas esferas del poder de la monarquía, y esto lo podemos deducir, por ejemplo, porque asistieron al juramento como heredero al trono del príncipe Felipe, del futuro Felipe III, que tuvo lugar el 11 de noviembre en la madrileña iglesia de San Jerónimo. También fueron muy exitosas sus gestiones de Mercedes, y quizá ese éxito en esta ocasión estuvo motivada por la entrega de la famosa historia de Tlaxcala por Muñoz Camargo. Como sabemos, una coreografía ilustrada que desarrolla ampliamente y al estilo de las ciudades europeas los méritos y servicios de la República India, recuperando los cuadros de batalla del lienzo de Tlaxcala, pero acompañándolos de detalladas explicaciones sobre la formación prehispánica y el desarrollo antes y después de su incorporación a la monarquía de las 4 cabeceras tlaxcaltecas y sus linajes más destacados. La corona confirmó todos los privilegios obtenidos con anterioridad, tales como la exención del servicio a Puebla, el mantenimiento del gobierno como se constituyó en 1445 y la delimitación de la provincia. Y además, 3 de los delegados obtuvieron escudos de armas, además de licencia para vestir a la castellana, que esto era un privilegio para las poblaciones indígenas, como sabemos, y además la posibilidad de pasar a Indias libros religiosos y armas, cuyo uso en Tlaxcala sería un signo claro de distinción de estatus social, ¿no? Lo más importante, sin embargo, de esta delegación fue que efectivamente en 1585 la República de Tlaxcala suma a sus títulos de muy noble y muy leal ciudad, que había obtenido, recordemos, en 1535, la de insigne, igualándose en rango
a muy pocas ciudades de la monarquía, como Segovia o Valencia, en la península, y en el caso de América, solamente en ese momento México y los reyes tenían este título de distinción. Y, increíblemente, finalmente, el 20 de mayo de 1585, el rey Felipe II decreta la exención fiscal para el conjunto de la población tlaxcalteca. Queda liberado, Tlaxcala queda liberada del pago de todo tipo de tributos. Buena noticia que en realidad en términos de discurso ponía a Tlaxcala en una situación de compromiso frente a la corona. O sea, hasta ese momento había sido la corona la deudora frente a los tlaxcaltecas por los servicios que estos le habían ofrecido. En este momento era Tlaxcala quien debía dar a su rey un servicio superlativo por estas mercedes que había recibido. Y esto, y no vamos a entrar aquí, pero lo dejamos, tiene que ver o tendrá que ver poquitos años después con esa migración al norte de las 400 familias tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas no pudieron decir que no a esa solicitud de servicio que le hace la corona. Bien, las misivas reales y virreinales dibujan el final feliz del largo camino recorrido por la élite tlaxcalteca para mantener la vigencia de su hegemonía a través de la negociación con la corona y sus agentes. Sin embargo, parece ser que la mayoría de los privilegios obtenidos en 1585, incluyendo esa codiciada exención fiscal, no fueron nunca respetados, y esto lo sabemos por declaraciones del propio Felipe II, quien en 1589 enviaba cartas al virrey exigiendo, solicitando que se les diera cumplimiento a estos privilegios que él mismo había firmado. Seguramente el motivo por el que el virrey no aplicaba estos privilegios tenía que ver por una serie de denuncias que grupos de tlaxcaltecas pusieron contra esta élite indígena, a los que acusaban de mal gobierno. Entonces se generaron ciertas suspicacias sobre el merecimiento efectivamente de estas mercedes. A modo de conclusión, y para no alargarme más, este tipo de investigación, conocer el tipo de relación que la corona estableció con sus poderes territoriales, permiten explicar un dominio extendido geográfica y temporalmente. Las distancias impusieron un gobierno cooperativo basado en un intercambio de servicios y de prebendas. Si bien la comunicación escrita fue tomando relevancia a lo largo del siglo XVI, la oralidad, es decir, la presencialidad, siguió considerándose la vía más confiable para transmitir y tramitar. Habitualmente este intercambio estuvo mediatizado, sujeto a distintas formas de representación. Las distancias geográficas así lo determinaron y las distancias culturales lo potenciaron. A mayor distancia, la cadena de mediación sumaba eslabones. Para los súbditos americanos, el acceso a la gracia regia estuvo sujeta a dos de estos eslabones conectores. Lo hemos visto, el virrey, que podía ofrecer o denegar las licencias de viaje, y los religiosos, que eran esa llave también en términos de lenguaje, de traducción. La movilidad transoceánica de los principales indígenas no hispanos, tlaxcalteca en este caso, dependió de estos agentes de la monarquía, de su anuencia y de su asesoría, pero no solo. El viaje transoceánico tuvo un enorme componente material, también lo hemos ido viendo. No solo dependieron de toda una inestable infraestructura marítima que determinó los tiempos, sino que hubo una explícita preocupación por materializar aquello que representaban: un estatus, una idea, una historia a través de objetos, esas flores, esas cartas, vestimentas, etc. Una pregunta que nos hacemos, que creo que es interesante hacerse para una reflexión historiográfica, pero también una reflexión general, es si habría cambiado el destino de Tlaxcala si sus representantes no hubieran realizado estos viajes transoceánicos a lo largo del siglo XVI. Nos preguntamos si fue determinante esta movilidad desde el margen americano hacia el centro imperial para el sostenimiento de este sistema multicontinental. Tras el regreso de la última delegación tlaxcalteca,
La provincia india entró en una etapa de letargo. La república quedó condicionada por cambios en la cúpula de poder que redujeron su capacidad de acción fuera del ámbito local. Podría interpretarse que su falta de recursos para moverse y representarse aminoró su importancia en el plano político. Por tanto, la movilidad formaba parte de una manera de entender el gobierno, ya prescrita en los territorios peninsulares, que pone en evidencia la relación de dependencia entre los poderes hispánicos indistintamente de su localización, de la periferia al centro, de centro a centro, o la menos estudiada relación entre espacios periféricos. No se trataba de una movilidad suscrita a los plazos contemporáneos, pero sí al mantenimiento de conexiones fluidas a lo largo del tiempo. Estas daban entidad a un dominio que no por planetario obviaba a los cercanos o lejanos poderes locales, entre los cuales se encontraba la República de Tlaxcala. Creo que con esto termino y quedo pendiente de las preguntas, comentarios que quieran hacerme. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Ana Díaz Serrano, por su excelente presentación, ¿verdad? Y sí, hay algunos comentarios por ahí. Yo quisiera nada más recalcar cómo los dirigentes de los cuatro señoríos tlaxcaltecas iban y venían a la península. Eso mucha gente no lo sabe, la movilidad que tenía esta, pues la alta jerarquía tlaxcalteca y que cruzaba el Atlántico para llegar a la península y eran recibidos además, ¿no? Y demostraba desde luego que para la corona española Tlaxcala era un pueblo consentido, sin duda alguna. Y prueba de ella fue el temprano reconocimiento de la cédula real en que les otorga pues, como dijeron, la gran distinción como ciudad noble y leal ciudad tlaxcalteca, ¿no? Bueno, yo a veces me pregunto, ¿fue un caso excepcional Tlaxcala? Desde luego, ¿verdad? Pero además, ¿sabe qué, doctora? Y yo lo dije la vez pasada, el único pueblo en México que tiene una identidad propia y reconciliada con su pasado es Tlaxcala, ¿sí? Y veo yo, por ejemplo, aquí entre las personas que están conectadas, cómo tienen su nombre occidental y su apellido como el maestro Abraham Cahuatzin, ¿sí? Varios de los que están conectados tienen con orgullo ese apellido, ¿verdad? De lo que significó precisamente esta distinción de este pueblo. También yo quisiera preguntarle si hay alguna bibliografía que nos pueda recomendar al respecto. ¿Sí? Y hay por ahí alguna pregunta también del señor Sergio Naime que dice felicidades por la conferencia impartida. Una pregunta, ¿hubo encomiendas en Tlaxcala en la época virreinal? Ya lo tocó poco usted. Ya. ¿Le respondo ya? ¿O? Muchísimas gracias por, bueno, esa frase de pueblo consentido me encanta, es muy mexicano. Y Pero así lo veo, efectivamente, claro, sí, sí, sí. digamos que se Ni, lo trabajaron también, pero sí. ¿Y sabe qué? Una pregunta, Ni Puebla, ni Puebla. Hoy en la mi mañana Puebla. estuve con un grupo visitando la Casa de Tlaxcala, que es una maravilla en la calle, en el centro histórico, en la calle de San Ildefonso, ¿verdad? Y nos enteramos de tantas cosas. El mole es originario de Tlaxcala. El chile que se hace ahora en estas festividades, también es originario de Tlaxcala. Y sobre todo lo que es la elaboración de la talavera empezó en Tlaxcala. Cosas que yo digo no se saben y hay que estarlas difundiendo porque es el gran pueblo de México, aunque se enojen los poblanos. Adelante. Bueno, le contesto a la pregunta de si es un caso excepcional, que es una pregunta que efectivamente surge, está ahí, me la han hecho varias veces. Lo que seguramente Tlaxcala es un caso excepcional con respecto a las fuentes que nos ofrece, porque es el único cabildo indio del cual conservamos las actas capitulares. Y esto marca una diferencia fundamental para saber cómo funcionaba y efectivamente qué pasó en cuanto a su gestión interna, pero también a su gestión con otras entidades políticas.
Entonces, bueno, ojalá que no fuera un caso excepcional o que sea excepcional en cuanto a la documentación, a los datos que nos ofrecen los vestigios documentales. Y en cualquier caso, si fuera una excepción, si solamente Tlaxcala hubiera tenido este flujo de comunicación con la corona y por tanto ese acceso a Mercedes, etcétera, es un caso que nos ilustra de lo que podría haber sido, cuáles son los recursos, cuáles son los mecanismos y los instrumentos que estas poblaciones, estas comunidades con la característica étnica tenían a su disposición para manejarse dentro de ese nuevo modelo que, bueno, que estaba en formación en realidad durante ese siglo XVI. Bueno, y con respecto a la pregunta de las encomiendas, no, obviamente uno de los grandes privilegios, de los grandes logros de Tlaxcala fue estar libre de esas encomiendas. Por eso, desde muy temprano, uno de los primeros privilegios, 1535, es ese, que se va renovando a lo largo de la centuria, y efectivamente Tlaxcala nunca fue encomienda, siempre fue realengo, que esta jurisdicción directa de la corona. Entonces dependían de las autoridades regias sin otra mediación, por así decirlo, ¿no? Entonces sí, eso es uno de los grandes éxitos de Tlaxcala. Sí, ahí tiene algunos comentarios al lado también. Por ejemplo, el señor Víctor Zamora dice: ¿en qué archivo se puede consultar los testimonios de los viajes de los tlaxcaltecas a la corona? Pues tenemos desde las actas capitulares de Tlaxcala, que están publicadas, además, están transcritas, están traducidas, porque un dato que no he comentado es que efectivamente parte de la documentación está en náhuatl, pero la comunicación con la corona siempre es en español. Parte de las cartas se conservan en el Archivo General de Indias y otra parte en Archivo Histórico Nacional en España. Entonces, bueno, hay varios archivos que están involucrados en este seguimiento de la comunicación de Tlaxcala con la corona. Sí, Y sería muy sí, sí. interesante poderlas digitalizar estos documentos. Sería muy, muy interesante, sobre todo para los tlaxcaltecas. Y me llama mucho la atención la respuesta de algunos. Dice Armando: el Saltillo también es de Tlaxcala. Y también dice: y Así es. Puebla también era de Tlaxcala. Y el señor Sergio Pintor dice: y el pan de pulque también es de Tlaxcala. Ay, de veras que... Y el señor Armando dice: los apellidos de mi familia es Cuatecontzin Xochitiotzin, ¿verdad? Bueno, la respuesta del público es muy interesante, no cabe duda, ¿eh? No cabe duda. Jesús Gerardo dice: excelente presentación, muchas felicidades. Los primeros tlaxcaltecas que llegan al nuevo reino de León fueron enviados forzosamente o traídos a tierras nuevas y posibilidad de riqueza, pues a Monterrey algunos llegaron a dedicarse a la minería. Sí, sí, ¿verdad? La movilidad del pueblo tlaxcalteca. Hay el hito, digamos, de colonización, porque hasta ahora habíamos estado hablando de los tlaxcaltecas como indios conquistadores, pero luego se convierten en indios colonizadores. Y el gran Exactamente. hito sí es esta diáspora que han definido los tlaxcaltecas, esta diáspora tlaxcalteca de 1591. 1591-1594. Lo interesante de eso, que por eso yo lo he marcado al final de mi intervención, cuál es, digamos, la circunstancia, el contexto, es que en 1560 el rey invita a los tlaxcaltecas a hacer este mismo viaje al septentrión, y el Cabildo de Tlaxcala rechaza sin ningún problema esta invitación, ¿no? Que sería una invitación de servicio a la corona. Y sin embargo, en 1591, cuando aparece este mismo ofrecimiento por parte de la corona, no pueden decir que no, porque la diferencia fundamental es que en 1560 los tlaxcaltecas consideran que ya han hecho demasiados servicios a la corona sin una remuneración equivalente, justa, pero en 1591, como habían recibido todos estos privilegios, si le dicen a la corona que no, van a quedar mal. Entonces, ahí Ya. es el origen de este viaje de las 400 familias, que luego continuó hasta el siglo XVIII. Incluso hay traslados de familias tlaxcaltecas al norte, cada vez más norte. Y siempre se consideraron tlaxcaltecas estos colonizadores. Estas colonias tlaxcaltecas siempre se definieron como tlaxcaltecas, definieron su identidad como
como si fueran una extensión de Tlaxcala realmente. Muy interesante ese tema. ¿No? Y parece que hay documentación que llegaron hasta las Filipinas inclusive, ¿eh? Y esa documentación todavía no la he encontrado yo, fíjese. Lo de las Filipinas es un rumorcito así que todavía no me llega al vestigio. Pero bueno, ¿por qué no? Si Pues sí, ¿por qué los no? tlaxcaltecas estuvieron en otras partes. Dice José de Jesús Jiménez, en el Archivo General de Indias hay un fondo especial de Tlaxcala, por si alguien lo quiere consultar. Bueno, no sé si él ya lo consultó, ¿verdad? O sea, Y luego dice Raúl Roberto Reyes, las actas capitulares de Tlaxcala están disponibles. ¿En dónde? están publicadas. No sé si es una pena que no estén digitalizadas, que sería lo que marcaría la diferencia. En su momento fueron publicadas, obviamente, por el gobierno del estado de Tlaxcala, que tiene una serie de publicaciones muy interesantes de documentación sobre Tlaxcala, y entre ellas ahí aparecen las actas capitulares con la traducción al español. Y luego hay otra edición con la traducción en inglés, que esto ya, pues supongo que será incluso más difícil de conseguir. Pero yo Claro, creo que sí. en cualquier biblioteca en México hay un ejemplar de las actas de Tlaxcala, con un estudio introductorio muy bueno, merece la pena de acercarse y echarle una ojeada. Hay un muy interesante comentario, no sé si lo quiero usted leer, de Rodolfo H. Díaz, que la felicita por su magnífica ponencia y escribe, que es muy célebre, no sé si usted lo puede leer directamente, ¿sí? Pues De no sé si lo Rodolfo. voy a encontrar porque hay bastantes Está comentarios casi, está y casi al final, y si quiere lo leo. sí, léanmelo usted porque creo que va a ser más Ok, fácil, más rápido. es, como dice don Rodolfo, muchas felicidades por su magnífica ponencia. Es muy célebre el papel auxiliar que los niños de la nobleza tuvieron en los primeros años de evangelización en Mesoamérica, como el caso de los Cristobalito, digamos, San Antonio Xicoténcatl y su compañero San Juan. La pregunta, ¿pero qué papel jugó la nobleza india tlaxcalteca en la erección del obispado de Tlaxcala y el posterior traslado de la primacía arquidiocesana a México en tiempos de Fray Juan de Zumárraga? Ahí es un tema que está sin investigar. Es muy interesante, no se sabe muy bien. Primero, bueno, ¿por qué en Tlaxcala se erigió el obispado? Y sobre todo porque efectivamente un obispo que en principio era muy afín a las poblaciones indígenas decidió en un momento determinado trasladar la sede a Puebla, lo cual era una especie de traición teniendo en cuenta las Claro. tensiones que había entre Tlaxcala y Los Ángeles en ese momento. Eh, la excusa era que el cabildo eclesiástico, el cabildo catedralicio, no tanto el obispo, sino, digamos, su cuerpo de gobierno, de apoyo, no estaba muy cómodo viviendo en Tlaxcala, en una Tlaxcala que hay que tener en cuenta que en ese momento no era Tlaxcala, no era la ciudad de Tlaxcala tal y como nosotros la pensamos, sino técnicamente no había nada en realidad. Hay una cosa muy bonita también, es que el título de ciudad de Tlaxcala se le da en 1535, cuando ni siquiera está empezando a construirse el convento franciscano, que es la primera piedra de la ciudad. Y esto es porque, como sabemos, cuando una población, un territorio recibe el título de obispado, automáticamente recibe el título de ciudad, pero técnicamente muy ciudad no era. O sea, es la concesión del título de obispado lo que le da el título de ciudad en realidad cuando no había ciudad. Entonces, claro, la llegada allí del cabildo catedralicio a una pequeña nada, porque está en construcción, debió de ser un poco áspero. Y yo creo que la decisión estuvo influenciada por eso, por la indefinición todavía de un espacio urbano donde asentar efectivamente, donde desarrollar la actividad como catedral, como sede obispal. Y bueno, pero es un tema de investigación increíblemente poco trabajado, porque hay algunos trabajos, pero hace muchísimo tiempo y con un esquema muy positivista, pero merecería la pena adentrarse ahí, en esa relación con el obispado. Excelente respuesta. Dice Armando, nada más firma así, dice, tengo entendido que en las Filipinas hay un municipio que se llama Tlaxcala. Qué interesante, a ver si nos pasa el dato, ¿verdad? Sí, nos Porque pasan el dato. es, dice,
se llaman Actas de Cabildo de Tlaxcala y las publicó el Ciesas. Es la Ujú. respuesta de Carmen Aboites, por si lo quieren Ok, consultar. Y luego sí. Víctor Sánchez dice, los famosos privilegios, entre comillas, en sí, ¿hasta qué años existieron? ¿Existieron de darse o existieron de que fueran vigentes? Bueno, de Vigentes. darse vigentes, no, los privilegios siempre tienen vigencia hasta que el rey dice lo contrario. Sí que Tlaxcala tuvo un bache importante en este sentido cuando empiezan las reformas borbónicas, ya en el siglo XVIII. Cuando bueno, se les acusa de vivir en un antiguo régimen que ya no tiene nada que ver con lo que la corona espera. Bueno, y ahí se explica el apoyo que Tlaxcala da a los realistas durante la independencia, porque realmente lo que estaban defendiendo era la continuación de esos privilegios que estaban gozando de las centurias anteriores y que les había costado mantener por el pleito que hay con la intendencia, cuando se crea la intendencia de Puebla, que Tlaxcala es absorbida, y ahí tienen un pleito con la corona, Claro. y en principio hubieran perdido los privilegios al incorporarse, al ser absorbida por la intendencia de Puebla. Pero como consiguen librarse y tener su propia intendencia, mantienen también los privilegios. Y la siguiente lucha será ya a principios del 19 en el contexto de la guerra de independencia. Y, bueno, y pierden. Hasta ahí, digamos, hasta la independencia. son válidos los Sí. privilegios. Sí. Qué interesante. Dice el señor Cuauhtlatohuac, perdón por la pronunciación, Xochitiotzin. Dice, gracias por disipar mi duda. ¿Existe algún documento de los que asistieron al juramento del rey? Documento está la referencia que da el propio Cabildo a la llegada, o sea, los propios delegados, perdón, al Cabildo a su llegada, pero un documento así que diga ya que estuvieron unos tlaxcaltecas, la verdad es que no. Entonces nos Ya, tenemos que creer que fue así porque ellos dicen que fue así. Y además no lo creemos porque es precioso que fuera claro, así. claro, claro. Pues dice Jesús Gerardo Guerrero, pierden toda vigencia con la Constitución de Cádiz. Bueno, ya es otro tema, ¿verdad? Mucho más, mucha. Ay, doctora, de veras que ha sido tan interesante su conferencia y hemos aprendido mucho. Yo tengo una duda desde hace tiempo. Como usted sabe, la cédula real lo tenemos en el Centro de Estudios de Historia de México, que no sé si usted conozca, en Chimalistac. Y ahí en la firma, abajo del documento, además del texto que está que le da vida y el escudo inclusive de la ciudad de Tlaxcala, viene una firma que dice yo la reina. Ujú. Y yo pensaba que quizá era la esposa de Carlos I, pero no, me dicen por ahí, sobre todo algunos investigadores españoles, dijo, no, es Juana, es la reina Juana. ¿Usted qué piensa? Es la reina Juana porque Eso. efectivamente siempre nos acordamos de Carlos, pero realmente estuvieron gobernando de manera conjunta madre e hijo hasta que muere la madre, que además no recuerdo el año, pero es poquito antes de que muera Carlos. Entonces todas Un las año. cartas, todas las células reales las firman Carlos, yo el rey, Carlos y yo la reina, que es su madre Juana, que aunque estaba eh, presa en Tordesillas, pero seguía teniendo la autoridad, efectivamente. Sí, Pero sí, totalmente, y eso, ese es un dato que a mí me totalmente. interesa mucho porque le he seguido la pista a la reina Juana, porque nació el 6 de noviembre, que también es la fecha de mi nacimiento, y ella me está llamando. Y acaba de salir bueno, no novela, es un estudio, Juana la Cuerda, allá en Ujú. España. Interesantísimo, pero el dato que me confirma me es muy satisfactorio porque sí es la reina Juana, que no estaba Sí. tan loca como posteriormente se dijo, ¿no? Bueno, Doctora, sí, a ver, loca pero gobernando. O sea, sí un poco contradictorio el hecho de que se haya subrayado su incapacidad cuando en realidad era necesaria su firma
para Claro. toda la gestión que estaba haciendo la monarquía, pero bueno, sí, es un tema también interesante. Ahí Y para está, yo la reina es Yo Juana. la reina, claro, no, no, no. Doctora, estamos muy agradecidos con su conferencia, tiene muchas, muchas felicitaciones, más de 110 seguidores, que yo creo que es un buen número también por la hora, por lo que es el tema, y yo lo que me doy cuenta es que los tlaxcaltecas que nos siguen están orgullosos de ser tlaxcaltecas, Sí. y antes de mexicanos, tlaxcaltecas. Pues muchas gracias, doctora Ana Díaz Serrano. Esperamos pronto volverla a tener aquí. Y bueno, pues Ojalá. con las celebraciones del 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, pues viene muy bien estas conferencias que nos abren muchas posibilidades y sobre todo darle el lugar que se merece a Tlaxcala, visitarla, y quien no conozca la casa de Tlaxcala aquí en la Ciudad de México, por favor vayan, porque es todo un ejemplo de restauración y tienen venta sobre todo de objetos que, como ellos dicen, fuimos antes que Puebla. Así que bueno, Sí, efectivamente. muchas Muchísimas gracias. gracias por la invitación, por la atención y quedo atenta a futuras colaboraciones sobre Tlaxcala Muchas o gracias. cualquier otro tema de historia que Pues es lo que nos une. le Muchas agradecemos gracias, profesor. enormemente, Gracias ¿eh? a todos. Y a todos los que nos siguieron, buenas noches, muy buenas tardes. Hasta luego. Chao, hasta la próxima. Chao.